Hace 87 años, un viernes, el viernes 17 de abril de 1936, que fue un año bisiesto, nace uno de los dirigentes políticos de esos que llaman fundadores del partido, líderes de la llamada Cuarta República, hombre serio, gobernador, además por elección popular. En la época del día en que él nació, pues la carátula de la principal revista mundial, que sigue siendo la más importante revista política, Times, era nada menos que Adolf Hitler saludando. Porque además ese año fueron los Juegos Olímpicos de Berlín, que ya se sabe lo que pasó. Fue el inicio de la Guerra Civil Española. Eh, el libro que estaba, el bestseller a nivel mundial era El último puritano, de George Santapia, creo que se llamaba. Benny Goodman componía el Goody Goody, que en los años 60 puso de moda un muchacho que nació en el Valle, pero que es mexicano, la voz de los Teen Tops, Enrique Guzmán. Ah, qué bueno se llamaba. Échale quindas al pavo era la canción latina más popular, y la mexicana, más popular que esa en nuestro país, era Allá en el Rancho Grande con Tito Guizar. El día en que nació nuestro invitado Salas Romer, también nació Miguel Ángel Landa, Marifer Triana, Néstor Sabarce, La Lupe, y ese año había nacido Nikita Khrushchev, J.P. Morgan, William Holden, Sean Bean. En fin, que el hombre se las trae. Y tan se las trae que tiene 87 años y miren cómo está, de fuerte y de lúcido. No nos podemos quejar. ¿Cuántos quedan de su generación importantes, actuales, trabajando, preocupados por el país, pero no preocupados en su familia, sino también fuera de su casa, como su caso? Yo no lo sé, porque tuve a consecuencia de mis estudios en el exterior, tuve pocos amigos de mi propiedad. La mayor parte de mis amigos, una vez que regresé ya casado y graduado de la universidad, mis amigos fueron generalmente mayores que yo. Me va a decir que su actual esposa de tanto tiempo fue su primera y única novia. Bueno, eso sí sería una exageración. Recuerda la primera novia. Recuerda la primera que se enamoró. No solamente la recuerdo, sino que la visité con mi esposa, porque ella me dejó por alguien bastante mayor que yo. Ella se radicó en Austria y con Raiza la fui a visitar muchos años después. Fue una cosa muy pasajera. Yo sabía que Raiza, además de inteligente, es muy buena gente, pero hasta ese extremo de acompañar al marido a visitar a una exnovia, la primera exnovia, la verdad es que es bien amplia. Pero bueno, ¿y cómo se llevaron esas dos mujeres? No, simplemente una visita a Napoleón. Pero me enseñó el marido de ella, era o es un gran fotógrafo y me enseñó que todas las personas tienen un lado bonito y un lado malo, lado feo, y que el arte de la fotografía, cuando se trata de retratos, está en captar los aspectos bonitos, los aspectos favorables, los aspectos atractivos que tiene cada ser humano. Cuando usted nació, Eleazar López Contreras era el presidente. El año anterior había muerto Juan Vicente Gómez. La gente todavía lloraba la muerte del año anterior de Carlos Gardel, pero el tango era imbatible. Ese año estalló la Guerra Civil Española. En fin, la película El Gran Seyfield, creo que era la película ganadora del Oscar, a ver qué más veo por aquí. Fue muy importante ese año en la política venezolana, porque aparte de López Contreras,
se formó la huelga petrolera, que fue la primera huelga en la historia del petróleo en Venezuela. Hubo una masacre en la mañana del 14 de febrero en la Plaza Bolívar, aproximadamente un centenar de personas que estaban protestando por el decreto del general López Contreras de suspensión de las garantías constitucionales, pues, pero un centenar de personas en aquella Caracas es una barbaridad. Hoy en día sería una barbaridad, pero en ese momento, en junio, hubo nuevas manifestaciones, esta vez por la ley de orden público conocida como la famosa ley Lara. Eh, Se promulgó la ley del trabajo y una nueva ley de hidrocarburos. En fin, un año muy movido el año en que usted nació. ¿Cuándo se interesó realmente por la política? No lo oigo, perdí el audio. Creo que en el vientre de mi madre. Mi madre fue una mujer muy idealista y era la menor de 16 hijos. Y cuando muere Gómez y toda la población de Puerto Cabello se va a los muelles a recibir a los jóvenes que cruzan el mar desde el Castillo Libertador hacia la planchita, hacia el Hotel de los Baños, lanzando sus grillos por la borda. Uh -huh. Dicen que mi madre se apretaba el vientre y decía, mi hijo va a ser un nuevo libertador. Y ella siempre soñó para nosotros, sus hijos, cuando se desprendió de nosotros un poquito antes de su muerte, a los 39 años. Y esto lo descubrimos años después en una carta que dejó en manos de una prima, que quería que nosotros nos educáramos lejos del amiguismo que tanto daño le ha hecho en Venezuela, que aprendiéramos las virtudes del trabajo, para que algún día fuéramos hombres útiles, no solo para nuestros familiares, sino para la humanidad. Esas fueron sus palabras finales, su testimonio, porque ella murió casi repentinamente un año después, cuando estábamos los mayores estudiando en Estados Unidos. Ese año 36 es cuando López Contreras manda a tumbar la rotunda, ¿no? Donde estaban los presos políticos de Gómez, entre otras cosas, ¿no? Y donde se empiezan a formar realmente unos partidos políticos, algunos de los cuales duraron muchísimo más, con el mismo nombre como URD. ¿Okay? Pero la militancia política, ¿se metió en algún partido de adolescente o cuando regresa a Venezuela de estudiar ya casado, de estudiar en Estados Unidos? Bueno, me empezaste a hablar del comienzo, ¿no? Era la niñez mía fue la de una Venezuela pobre, ah, la de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros conocimos una bicicleta mucho después que conocer un caballo, porque no llegaban bicicletas durante la guerra, porque todas las fábricas se dedicaban a ese material a armamento. Allí estamos los dos montados a caballo. Usted en el famoso frijolito, porque supongo que ese frijolito, ¿no? El de esa foto. Que sí, friolito, sí, tú estás al lado mío Y, en esta foto, no sé si la y el, podemos ver aquí. donde yo estoy, ese frijolote, ¿cómo se llama No, el caballo? no me acuerdo, no me acuerdo. Ah, Frijolito fue famoso en todo el país. Ajá. Y entonces, bueno, te decía que para los que nos están escuchando, ya que te has remontado tan allá, deben recordar que esa época era, allí no se había descubierto la penicilina, la tuberculosis era una enfermedad muy común, la malaria. Yo recuerdo que mi madre cuidaba a un negrito que no tenía hogar y sufría de malaria y ella le daba ruibarbo para tratar de salvarlo.
hasta que el muchachito ya era un adolescente, falleció. Era una Venezuela muy pobre, muy, muy ¿Y pobre. cómo serían los años que ni siquiera había nacido Lila Morillo? Cuando usted nació, ni siquiera había nacido Lila Morillo. Bueno, eso no quiere decir que sea más joven que mucha gente que... No, pero si es verdad, Lila murió, creo que tiene 82 años. O sea que es más joven que usted. Ayer se ahorró la noticia de que había fallecido. Ah, bueno, es que cada tanto tiempo a la Lila Morillo la pobre la matan. Ajá. Bueno, a mí también me han matado un par de veces, A ¿no? mí también. A Sí, mí también. eso ocurre de vez en cuando. Ahora Entonces, bien, pero no me ha contestado si se ha metido en algún partido político no, que te voy a Maduro. contestar. Yo no, en mi familia se hablaba muy bien de el joven Rafael Caldera, Ujú, porque mis tías mayores, todas mucho mayores que mi madre, siempre acostumbraban a temperar, porque vivíamos en Puerto Cabello, a temperar en los teques. Y ellos temperaban al lado, en una casa al lado de los Rodríguez Rivero. Y esas señoras, mucho mayores que mi madre, hablaban de que estas tías estaban criando un jovencito, un sobrino, que era, bueno, una lumbrera, un muchacho que apuntaba muy alto. De manera que cuando cae Pérez Jiménez, yo estaba por casualidad y circunstancias que pudiera explicarte, estaba en Venezuela. Yo me acerqué a Copey y allí alguien me vio entrar y gritaron, ha entrado, ha hecho su entrada el secretario general de la Juventud Revolucionaria Copellana de Puerto Cabello. Así crecí yo en la política y ah, era, pero no era el secretario o sí era. no me nombraron así a Ah, dedo, sí, ¿no? ah, bien Nadie bueno. me eligió, ¿no? Simplemente porque me asomé por la puerta. Y Pero primero antes que la política, ¿no? Usted se destacó como empresario, ¿no? no, pero estamos hablando, me estás dando unos saltos del 58. Bueno, pero es que tenemos 25 minutos. Mira, yo me gradué, me casé, yo pedí un permiso a la universidad por 2 años en el 57. Eso fue una coincidencia que me llevó a coincidir con la caída de Pérez Jiménez, con aquello del espíritu del 23 de enero. Cada joven se acercó a cualquier partido que el cual hubiera escuchado alguna vinculación en su familia. En mi caso ocurrió lo que te acabo de acontecer. Participé brevemente y después conocí a mi futura esposa, que entonces tenía apenas 16 años, y un ¿Quién? año ¿Su después, esposa o usted? no ella, Hoy en día iría preso. y nos casamos con permiso de su padre, y luego de Ah, igual hizo Ángela conmigo. luego de los ritos sacramentales, Ajá. cuando ella tenía 17 años, y regresamos a Estados Unidos a terminar mi carrera universitaria. Llegando al final de mi carrera, nació nuestro hijo mayor en New Haven, Connecticut, a 6 kilómetros de donde estoy en este momento, cuando estamos hablando, ¿no? Ujú. De manera que esa fue una breve pasantía por la política, pero yo me desencanté totalmente de aquello y hice una vida ocupando posiciones gerenciales de relevante en algunas empresas privadas, sobre todo empresas multinacionales, y al mismo tiempo daba clases de teoría económica, financiera en la Universidad de Carabobo. Era, eso era de noche, ¿no? Y así fueron transcurriendo los años hasta que me fui a Caracas, fui gerente general de Materiales Mendoza y posteriormente me dediqué
asesorar empresas y constituí un centro de análisis estratégico cuyos éxitos me condujeron por vericuetos del destino, me condujeron a la vida pública, ¿no? Eso fue en el 79. Yo era presidente de la Comisión de Economía de Fede Cámara. Sale Carlos Andrés, el país que se creía que estaba inmerso en una inmensa ola de riquezas, descubrió que estaba endeudado. Y entonces yo sentí una gran frustración y ella me condujo a invitar a algunos profesionales y conformamos un centro de análisis estratégico cuyos aciertos fueron tan contundentes que me generaron un cierto renombre que condujo a que me ofrecieran a ser diputado independiente en 1983. Así ya llegué yo a la vida pública, en 1984. En el Congreso fui miembro de la Comisión de Finanzas, de la Comisión de Economía, de la Comisión de Energía y Minas. Y un buen día cuando llegué me dijeron, Enrique, te acabamos de nombrar presidente de una comisión que muy importante. Me molestó un poco porque nadie me había consultado. Resulta que Copey había cedido todos sus puestos en favor mío a cambio de que yo fuera el presidente. AD tenía 4 miembros y los demás miembros eran Gonzalo Pérez Hernández, Anselmo Natale del MAS, Gustavo Márquez del MIR, y era comisión creada para investigar lo que entonces se llamó el fraude inmobiliario. Bueno, por la posición que usted tenía, le tocaba investigar. Es fácil robar en la política, sobre todo estando o en el gobierno o en la asamblea o en el Congreso. Mira, lo que sirve para hacer el bien puede servir para hacer el mal, ¿no? Ah, yo, cuando llegué a la gobernación, encontré que habían bancos que la gobernación tenía 15 o 20 chequeras y les cancelé todas, porque las chequeras eran eran la forma de repartir favores, ¿eh? Tú le depositabas a tal banco y el banco a la persona dueña de la chequera tal le abonaba una cierta cantidad todos los meses y así se repartía el dinero. Ah, Qué corrompió al poder? ¿Qué es lo fundamental que corrompió el poder en Venezuela? ¿O es que somos buena parte de los venezolanos corrompidos? Mira, Venezuela, por supuesto que la corrupción, así como en el organismo humano hay bacterias y hay una especie de equilibrio entre bacterias que favorables y desfavorables, hay una especie de ecosistema. En toda sociedad hay cosas buenas y cosas malas. Lo importante es que haya una suerte de equilibrio. En los estudios que yo he hecho, revelan que los únicos países que han tenido estabilidad en democracia, los presidentes no son electos directamente, son electos por el pueblo, bien porque son democracias parlamentarias o como en Estados Unidos, donde el pueblo elige electores que a su vez luego consignan su voto para el presidente de la República. Solamente se elige por voto directo a los funcionarios municipales y estadales. Luego, los que Pero ¿eso qué escribieron las reglas de significa? juego. ¿Eso qué significa? Que la gente no vota pensando, razonando, este tiene experiencia, este es un hombre honesto.
este tiene buena familia, porque si la familia, si es honesto con su mujer, con sus hijos y demás, lo va a hacer probablemente en el cargo público. ¿Qué quiere decir con eso? Yo lo que te estoy afirmando es que los únicos países cuyos partidos políticos han prevalecido en los últimos 80 años y no han desaparecido porque han perdido el favor popular, bien sea por corrupción, por ineficiencia, por lo que tú quieras, son aquellos que nacen, como es el caso de Alemania, como es el caso de Inglaterra y como es el caso de los Estados Unidos, de votación que nacen de pequeños distritos electorales, cada uno de los cuales escoge su candidato. En Inglaterra hay 650 distritos electorales. En Alemania, los Landen son, que son las provincias, tienen una autonomía enorme y comparten los impuestos con el poder central y eligen cada uno pues sus parlamentarios en la forma que acabo de describir. Y son esos parlamentarios electos por cada comunidad los que se ponen de acuerdo en segunda instancia para elegir al primer ministro. Y en Estados Unidos, como lo dije antes, cada estado tiene un número de electores, de diputados y un número de electores que son los que son escogidos de acuerdo a la votación en cada estado para escoger al presidente. Tanto así que aquí hemos tenido en Estados Unidos, en las últimas 8 elecciones, los demócratas han tenido más votación, pero la mitad de esas elecciones las han ganado los republicanos, porque los votos electorales, o sea, no porque California tenga un estado de mayor población, puede imponer esa mayoría sobre el resto del país, sino es todo proporcional al número de votantes que tenga cada entidad Ahora federal. bien, mientras usted estaba en la política, metido en la política y en esas posiciones clave, había realmente independencia de poderes. No lo estoy comparando con ahora, evidentemente, que la corrupción es gigantesca, que no hay obviamente independencia de poderes. Pero en esa época el amiguismo no era importante, no era muy importante para que alguien no fuera preso o para que alguien no fuera destituido o porque a una persona que no tenía méritos pero estaba en el partido convenía tenerlo en un puesto clave. Es decir, estoy hablando de las cosas que mucha gente critica o criticaba. Yo tuve la suerte que fui electo como gobernador independiente y que nadie pensaba que yo podía ganar. Es una suerte. Ajá. De manera que cuando sorprendí a todo el mundo, resulta que yo no tenía compromiso alguno con nadie. Mm. Y yo escogí un miembro, yo lo escogí, no me lo impuso, de los dos partidos que me apoyaron, que fueron COPEI y el MAS. Los demás miembros de mi gabinete eran personas que incluso yo derroté la maquinaria más poderosa de Acción Democrática y sin embargo tuve como jefe por un tiempo, por supuesto, porque no son cargos para todo el tiempo, como jefe de obras públicas y como jefe de compras a personas que pertenecían a Acción Democrática, pero que eran personas honorables que tenían una carrera, una vida. Otros eran personas que venían del sector privado, pero en su gran mayoría mi gabinete era de personas independientes escogidas de acuerdo a su trayectoria, a su procedencia, Ya para que sabemos, perdone que lo corte tanto, ya sabemos que usted supo gobernar Carabobo. fui reelecto con 73% de los votos. Por eso lo supo gobernar. La pregunta esta es doble. ¿Qué fue lo más difícil de gobernar en Carabobo? Y que si Venezuela, que es la segunda parte de la pregunta, hoy en día, es decir, tal y como está la situación, los valores, sería fácil de gobernar o sumamente difícil. Empecemos por Carabobo, por el pasado, es decir, cuando usted llega como gobernador y empieza a ejercer el papel de gobernador.
Cuando yo llegué a la gobernación, Napoleón, el Capitolio de Valencia era considerado la casa del pueblo. Las puertas tenían que estar abiertas. El gobernador no podía salir de una puerta porque era atrapado por personas, mendigos o personas que pidiendo favores. Cuando tú te acercabas a la zona donde después construí yo la sala del gobernador, la fetidez era terrible porque la gente hacía sus necesidades en cualquier lado. Lo primero que tuve que hacer fue cerrar las puertas del Capitolio. Y entonces se dijo que el muro de Berlín había caído en Alemania y había crecido en Carabobo. Pero en cada puerta había una secretaria que tomaban los nombres de las personas que venían con una necesidad muy sentida. Luego pude crear fuera de la estructura de Carabobo una organización para atender los asuntos sociales. Y cuando se acumulaba la gente, yo iba caminando uno tras uno para ver qué problema tenían. Y encontré que aquello era un desorden, que había que diferenciar entre lo que era importante, lo que era urgente y lo que era una emergencia. Entonces constituí atención inmediata, un servicio tipo 911 para atender las emergencias médicas. Constituí una casa del vecino para atender las necesidades prioritarias y una organización dedicada a la atención de problemas particulares, de personas que se le incendió su ranchito, personas que tenían una gravedad, había un muerto que no se podía enterrar, cosas individuales. Entonces, tú tienes que comenzar, pues, si tú quieres gobernar correctamente, por calificar las cosas de acuerdo a su orden de urgencia para que las cosas... Otra cosa que encontré eran cuadras enteras de personas esperando su jubilación, a veces esperando 1 y 2 semanas bajo el sol y bajo la inclemencia del sol y de la lluvia. Lo primero que hice fue que les abrieran una cuenta de ahorro a todos ellos y a partir de ese momento a todo el mundo se le depositó su dinero en su cuenta. Y así progresivamente fuimos poniendo orden en la gobernación. Otra cosa importante es poner a la cabeza de cada proyecto una persona competente, honrada y eficiente, y además tener una filosofía que la nuestra es el respeto al ciudadano. Y en la Venezuela de hoy, esa Venezuela es gobernable democráticamente. Se puede, respetando la constitución y las leyes, ¿no?, rehacer a Venezuela. Un gobierno nacional, ahora estamos hablando de un gobierno nacional, sería imposible de manejar en las circunstancias actuales en un gobierno democrático, porque en el momento en que elijas un presidente, van a generar inmensas expectativas que no va a poder cumplir ese presidente. Y si tiene una oposición dedicada a criticarle cada paso que da, será imposible corregirlo. Yo creo que hace falta un gobierno de transición de 2, yo preferiría 3 años, que permita establecer las condiciones bajo las cuales se podría elegir libremente a un candidato teniendo una base de sustentación lo suficientemente fuerte. ¿De dónde saldría esa base de sustentación? Mira, Venezuela tenemos suficiente experiencia en materia de petróleo y hay bastante petróleo que un presidente provisional podría llamar para que se ocupen del petróleo, otros se ocuparían de las finanzas, otros de la educación, otros de la salud. Hay una serie de materias que tienen que ser atendidas, pero que pueden ser atendidas ah, por personalidades que ya conozcan y tengan experiencia. Pero el presidente de la República tiene primera prioridad es atender a la gente, elevar su autoestima y ayudar a lograr algo que logramos nosotros en Carabobo. Lo primero que le dije yo a mi gabinete es, nosotros no podemos gobernar solos, el pueblo tiene que acompañarnos. Si el pueblo no rema en la misma dirección, nosotros jamás podremos avanzar.
Y allí fue cuando se eliminó mi nombre de toda pancarta, de todo despacho público, y se estableció el eslogan Unidos Pueblo y Gobierno, Carabobo avanza. Y eso mismo habría que ser a nivel Venezuela. Unidos Pueblo y Gobierno, Venezuela avanza. Bueno, pero si las dirigentes de oposición no se unen, ¿cómo usted pretende que se va a unir todo el gobierno? Un gobierno de transición. Todo el pueblo, Un quiero decir. Mm. Ese gobierno de transición va a tener forzosamente que tener apoyo internacional muy fuerte, muy poderoso, muy decidido, porque de lo contrario no podrá sostener. Las deudas que tiene Venezuela son gigantescos, los juicios que están pendientes son muy grandes, las decisiones que hay que tomar para revivir la industria petrolera y otros sectores de la economía son gigantescos. Es importantísimo involucrar a personalidades de alta transparencia y calidad moral y también de capacidad, pero teniendo un respaldo internacional importantísimo. Y para ese gobierno de transición, ¿existen en Venezuela esas personas? ¿Y cuál sería qué tipo de personas serían? No mencionemos nombres, sino qué tipo, qué edad, qué experiencia. Ese gobierno tan difícil de transición, ¿existen esas personas? Yo sí creo, por supuesto que yo no las puedo nombrar en este momento. Hay personas que han aparecido en tu programa que yo creo que tienen la capacidad para ejercer alguna de estas funciones en distintas áreas. Hay áreas que o sea, si un buen gobernante es como un director de orquesta. Él debe saber algo del violín, algo del piano, algo de los instrumentos de aire. Él tiene que saber algo de los instrumentos de percusión, pero no tiene que rodearse de personas que cada una tenga una capacidad para ejercer, para tocar el instrumento correspondiente. Y saber escuchar, supongo yo. Claro, pero es que el presidente debería ser el conductor de una orquesta, con autoridad, por supuesto. O la persona tiene que responder a ciertos criterios básicos, pero también tienen que tener la libertad de acción para poderle dar impulso a las actividades que Y corresponden. sin mencionarlo, porque en ese lío no lo voy a meter yo, ¿no? Ni usted se va a meter tampoco. Me has metido en varios líos ya en tu pregunta, pero dale. Ah, visualiza una persona en especial. Esta mañana me llamó alguien que yo he venido promoviendo así sin decírselo para que se anime para la eventualidad de un gobierno de transición y me dice, Enrique, ¿por qué no piensas tú en ser presidente de transición y yo te acompaño? Le dije, bueno, vamos a cambiar los papeles a estas alturas. O yo creo que aquellas fuerzas que unidas nacional e internacionalmente, porque Venezuela ya no pertenece formalmente a la órbita de los países occidentales, sino es otra cosa. Aquellos países que le den fuerza a todo esto en concertación con las fuerzas nacionales, tienen que escoger una persona que tenga suficiente capacidad, suficiente criterio, suficiente experiencia, que sea suficientemente respetable y respetada. Okay, nos Para queda que solamente un minuto. ¿Cuál es el futuro inmediato de Venezuela según el análisis que uno puede ver que usted hizo en su libro? Creo que en este momento se está produciendo un barajo a nivel mundial y que hay que pueden haber sorpresas y desenlaces imponderables. Buenos. Yo diría que sí. Bueno, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Enrique, cumpleaños feliz. Un abrazo, ¿sí? Cumpleaños, feliz cumpleaños. Saludos a la señora. Gracias, igualmente, Ángela. Hasta luego.